25 de noviembre, ya decíamos, Día Internacional para disminuir o dejar atrás la violencia contra las mujeres. A esta hora estamos con el Ceremi de Economía de la región de los lagos, a quien saludamos porque queremos conversar de actualizaciones en cifras, crecimiento, inversión, exportaciones. Bienvenido Luis Cárdenas Mayorga. ¿Cómo está usted, Ceremi? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Encantado de estar contigo aquí en Cooperativa esta vez. Muchas gracias, Poega. Y claro, es importante porque estamos en medio de, ¿no es cierto?, de todo lo que son las noticias que tienen que ver con la segunda vuelta, que eso también involucra a la región. Esta mañana yo comentaba fuera de micrófono, ¿no es cierto?, que estábamos con panelistas, con Carlos Estangue, con Jorge Tramón, hablando justamente de los programas de los dos candidatos, del candidato Kast, de la candidata Jara, qué piensan para la región en cuestiones fundamentales, ¿no es cierto?, como la descentralización, el agro, la pesca, la acuicultura y por cierto también en el turismo, que es uno de nuestros mayores posibilidades estratégicas. Todo esto siempre partir con los pies en la tierra, como también decimos. Miremos algo de las cifras macroeconómicas, Seremi, cómo Mm. ha estado con el desempeño y el comportamiento. Solo que a fines de octubre, ¿no es cierto?, supimos que también el IPC había estado en cero, pero las macroeconómicas, ¿qué podemos comentar a esta hora? Mira, yo creo que es importante señalar que cuando nosotros asumimos el gobierno, y trato de partir siempre por ahí porque hay que evaluar los ciclos económicos en función de lo que nos toca, en este caso nuestro gobierno, y cómo recibimos la economía y la macroeconomía de nuestro país. Y evidentemente lo que hemos logrado es una estabilidad macroeconómica. Ordenamos la casa después de la pandemia, que era muy importante. Lo primero es el control de la inflación. Ya tras la pandemia, verdad que subieron los precios y es un elemento que generó una dificultad de la inflación en todo el mundo, y Chile también ocurrió lo mismo, pero gracias obviamente a las políticas responsables de nuestro gobierno, el orden fiscal, el apoyo de la focalización, el rol de la política monetaria también del Banco Central, logramos contener la inflación, y hoy día la inflación, que en algún momento llegó a 14%, la redujimos actualmente a 3,4% a lo que ha de octubre del 2025. Por lo tanto, estamos acercándonos al rango meta del 3%. Eso probablemente en la historia... Considerando los últimos 12 meses, ese Considerando 3,4 o exactamente el año no, nomás. los Los últimos dos, 12 los meses. últimos 12 meses. Entonces, por tanto, probablemente no había ocurrido eso en la historia de nuestro país, de controlar la inflación como lo hicimos nosotros como gobierno. Entonces, es muy importante señalar eso también para que la gente que nos escucha entienda la complejidad a veces del control de la inflación. Y lo vemos en los países vecinos, digamos. Entonces, en la macroeconomía es muy complejo. Y este gobierno lo logró realizar en poco tiempo. Lo segundo es que redujimos los desbalances externos, evidentemente después del boom de los retiros y el efecto que puso en el calentamiento de la economía local. Por lo tanto, tuvimos un fuerte déficit y eso lo Comprábamos logramos. más de lo que vendíamos, eso sí, Pues básicamente exactamente, eso pasó claro, en ese periodo. exactamente. Y hoy pues, este balance está controlado, lo que da obviamente mayor estabilidad a nuestro país, se redujeron los riesgos también país, y por supuesto nos permite crecer de manera mucho más armoniosa, mucho más sana, que es parte importante de lo que nos corresponde desde el Ministerio de Economía, desde la Hacienda. Y obviamente una política fiscal responsable con apoyo a quienes más lo necesitan. Recordemos que el gobierno no solamente bajó el déficit fiscal, sino que también ayudamos a que eso, con un balance estructural bien férreo, logramos estabilizar las cuentas públicas. ¿Y qué significa eso? Que evidentemente, digamos, también requerimos ayuda a quienes más lo necesitaban en ese momento, y por lo tanto, digamos, la política fiscal aplicamos medidas importantes como, por ejemplo, lo que se llamó el Chile Apoya, que fueron más de 40 medidas, específicamente 3.400 millones de dólares para poder neutralizar los efectos que tenía la inflación en ese momento. Y por lo tanto, una vez controlada la inflación, nuestro gran desafío entonces es el crecimiento. Y ahí, si uno habla de crecimiento económico, podemos ver cifras también de cuáles han sido los resultados. Yo creo que, a mi juicio, muy, muy importante. Y si uno revisa todas las expectativas macroeconómicas y de los diferentes actores en nuestro país, todos establecían cifras muy por debajo de lo que Chile está creciendo actualmente. Evidentemente nos gustaría crecer mucho más, pero tenemos un problema estructural que llevamos discutiendo hace 15 años y sobre el cual obviamente también este gobierno
genera un avance significativo respecto de dejar un marco institucional también distinto a cómo lo recibimos. Hablo de la ley de permisos sectoriales, que muchos han apuntado a que uno de los tantos problemas que tiene nuestro país para crecer es justamente eso. Entonces, ahí viene la segunda derivada y hablemos de crecimiento ahora, como tú lo habías planteado, ¿no? Que en general esto es un país, y digámoslo así, Chile evidentemente no se cae a pedazos. Lo que tenemos hoy día es un avance significativo en el crecimiento económico. Eso, a merced, Seremi, el crecimiento igual tiene que ver con el veranito que estamos teniendo con el cobre. En este último periodo, diría usted que incide, porque estamos en los $5 la libra, entiendo, un poquito arriba. Claro, cuando uno revisa, por ejemplo, lo que hemos ocurrido en los 3 últimos años, o el ciclo completo de nuestro gobierno, veamos que los 3 años más, los años 2022 y 2023 probablemente fue el más complejo, y al 2022 crecimos un 2,4%. Muchos decían el 2023 no se va a crecer y se creció, el 2024 se creció un 2,6%, y ahora la estimación ya del Banco Mundial y de todas las agencias hablan de la estimación de un 2,75%. Si uno revisa y compara con los países de la OCDE del 2024, que creció 1,7% en promedio, América Latina creció en promedio un 2,2% y Chile creció un 2,6%. Evidentemente, muy por sobre la expectativa, es lo que además nosotros como gobierno habíamos siempre indicado, y eso se ha estado cumpliendo. O sea, Chile es un país que está creciendo, y si uno va y revisa las cifras regionales, la dinámica de crecimiento en el PIB también tiene exactamente el mismo comportamiento, y evidentemente en la región tiene un tractor importante como lo es la acuicultura en general, pero también el desarrollo de las empresas de la industria alimentaria, los servicios, el turismo, que han sido muy relevantes. Entonces, o sea, los principales negocios, digámoslo así, de la región también se han visto, usted dice, en el ciclo completo, igual la mirada es que se ha avanzado. bueno, O sea, eso es así, los datos así lo indican. todo lo que yo te estoy entregando son los datos oficiales del Banco Central, entonces hay que mirar los datos, digamos, del Banco Central, y cómo además, si uno analiza los 10 últimos años, entonces insistimos en esto, porque hay ciclos económicos que son distintos unos de otros, y por lo tanto, cuando uno pretende crecer a las tasas que crecemos de vuelta a la democracia, claro, es un anhelo que como país nos gustaría, pero para eso tenemos que también ir cambiando y hacer reformas que nos permitan avanzar hacia ese desarrollo. Y tendrían que haber condiciones globales también, que son súper distintas hoy día. Absolutamente. Sí. Por eso el factor Trump, los taxes, toda la guerra de impuestos, ¿no es cierto? Es una cuestión... Bueno, por eso que decimos que los ciclos políticos económicos son distintos, porque la geopolítica es distinta, desde el punto de vista de la macroeconomía global es diferente, y sobre todo eso también nuestro gobierno ha tenido que lidiar. Y por supuesto, cuando hablamos de crecimiento, para que el crecimiento le llegue a todas las personas, vemos que en Chile y particularmente en nuestra región, el 2022 crecimos más que la media nacional, un 3,5%, luego el 2023 pasó exactamente lo mismo, un 1,3%, y el 2024 un 1,5%. El último reporte del segundo trimestre del Banco Central crecimos un 5,1% en la región de los lagos, entonces crecimos más de lo que crece también el país. Esos son datos del Banco Central, y obviamente todos estos datos, insisto, muestran cómo la economía se ha fortalecido, cómo estamos creciendo nuevamente en la región, y obviamente la región sigue siendo una zona productiva más dinámica del país, que es importante decir, porque tenemos una matriz productiva también bien diversa. Seremi, hagamos un doble clic sobre los temas de inversión privada, y sobre todo retomemos un poquito la conversación y el análisis, porque fíjese que ayer estuve yo con la nueva Seremi de Medio Ambiente, vinieron también acá un poco para conocer y todo, pero hablamos de este tema de los permisos sectoriales, hablamos de cuánto debemos, ¿no es cierto?, voluntariosamente avanzar también en bajar estas barreras de entrada, pero sin desconocer que necesitamos también tener un ojo súper atento a las condiciones de contexto medioambientales, ecosistémicas, que bueno, evidentemente la Seremi desde su propia cartera la defiende también con mucha energía, pero usted que está en el tema de la economía, y donde también aquí los vaivenes, ¿no es cierto?, las mareas son importantes, digamos decirlo, cuando hay unas mareas que suben mucho también ahí complican la cosa. Hagamos doble clic en esto de los permisos sectoriales. En el último, si usted tuviera que mirar un poquito el último año de desempeño en la región, ¿cómo lo ha visto a propósito de los permisos sectoriales? Mira, es muy importante señalar que cuando uno revisa el marco de la inversión que pasan por el sistema de evaluación ambiental, vale decir, todos los proyectos que están en stock desde el 2022 a la fecha, lo que muestra es que
tenemos de manera histórica 4.900 millones de dólares prácticamente de proyectos que ingresaron al sistema de evaluación ambiental. Bueno, de eso... Eso es histórico. Eso es histórico, ¿ya? Y si uno revisa el catastro a nivel país, por ejemplo, el catastro a nivel país oficial que tenemos, también batimos un récord histórico. El 2025, 34.000 millones de dólares, ¿ya? Esa es una cifra anual más alta en la historia de nuestro país, ¿ya? De proyectos que han ingresado al sistema de evaluación ambiental. Entonces, ¿qué significa esto si uno lo baja a números regionales? Bueno, esto incluye, evidentemente, una diversidad de proyectos que han ingresado y luego los proyectos que se han votado favorablemente son más de 1.200 millones de dólares, ¿ya? Entonces, es importante señalar esto porque cuando decimos tenemos 4.400 millones de dólares en stock de proyectos que ingresaron en los últimos 4 años, eso obviamente tiene una fase de desarrollo dentro del sistema de evaluación ambiental. En la medida que van avanzando los proyectos, se van abordando, digamos, y se van votando, y en nuestra región hemos votado en general todos los proyectos de manera favorable, y eso implica también el alto interés que se ha tenido en la inversión regional de los proyectos grandes que están ingresando al sistema de evaluación ambiental. Y ahí también hay una primicia, digamos, desde el punto de vista de la inversión, y particularmente la inversión de energía renovable. Este año y el año anterior ya hemos visto cómo las energías renovables se han incrementado de manera significativa en el ingreso al sistema de evaluación ambiental. Tenemos proyectos actualmente del orden el año pasado fueron por más de 400 millones de dólares y ahora estamos por sobre ya eso y hay proyectos de 1.200, 1.000 millones de dólares que han ingresado. Entonces es importante señalar porque la región tiene una diversidad productiva interesante y las energías renovables, por cierto, están siendo también una fuente de atracción de inversiones en nuestra región. Oiga, importante el tema de mirar justamente, poner la mirada más bien en aquello que nos... Yo leí ayer una carta que también me llamó la atención y sobre la que tiene relación con esto. En la carta del diario, un lector ciudadano comentaba, ¿no es cierto?, que había una gran preocupación respecto de que en las últimas semanas la Corte Suprema había dado un pie atrás para unas declaratorias que tenían que ver con espacios marítimos costeros de pueblos originarios aquí en Aysén, en la zona contigua entre la región de los lagos y Aysén. La Corte Suprema pidió mayor profundidad en las argumentaciones para rechazar una EMCO. Este tema de que la justicia también está poniendo atención en decisiones que tienen carácter político, pero que tienen que ver con economías regionales, también pone de nuevo una luz ahí, yo creo, porque efectivamente ha habido mucho titular respecto de demonizar justamente las EMCO en muchos casos, ¿no es cierto? Así como los servicios de áreas silvestres protegidas, ¿no es cierto? Para usted este tema significa que también hay una mirada, una vuelta a mirar con más profundidad el tema. ¿Es necesario? ¿Algo nos está diciendo el Poder Judicial con este tipo de decisiones? Mire, ahí hay dos cuestiones que son importantes señalar. Lo primero que las CRUPs tienen una Secretaría Técnica y esa Secretaría Técnica en general, y yo soy parte de la Secretaría Técnica y también parte del Pleno que vota. Nosotros desde la Secretaría Técnica lo que hacemos es ajustarnos a lo que establece la ley Lafkenche, ajustarnos a los reglamentos vigentes y por lo tanto siempre sugerimos, en este caso al Pleno, votar en definiciones que son basadas desde el punto de vista de apego a la ley, ¿verdad? Y no de otra forma, porque finalmente lo que ocurre es cuando tú entregas una sugerencia al Pleno, esa sugerencia tiene elementos administrativos y técnicos que se cumplen 100%, y por lo tanto, si uno, lo que ha pasado, por ejemplo, en lo que tú acabas de comentar, bueno, eso es porque en general probablemente no se escuchó a esa sugerencia técnica y se votó de otra manera, a veces un voto más político que técnico, y eso tiene consecuencias porque en general, digamos, probablemente la Corte Suprema haya evaluado de mejor manera esos antecedentes y por lo tanto está pidiendo que efectivamente los servicios... Entonces por eso que nosotros somos muy cuidadosos cuando se hacen votaciones de esa naturaleza, porque nosotros requerimos, digamos, que se haga... Nosotros somos actores, en este caso desde el punto de vista de lo público, que tenemos que
resguardar los derechos y además desde el punto de vista constitucional y además lo que dice la ley vigente. Nosotros no podemos pasar a llevar sobre elementos técnicos sobre el cual se custodia, ¿verdad?, la condición más bien desde el punto de vista jurídico. Entonces, esas son las recomendaciones que uno hace y por lo tanto, evidentemente, como también existen otras EMPOs que no tienen ninguna posibilidad de ser apoyadas favorablemente desde el punto de vista técnico, digamos. Entonces, existen estas dos cuestiones, pero tenemos que buscar, evidentemente, desarrollo económico con resguardo de nuestro ecosistema y además establecer y también atender a lo que establece la ley en ese sentido, digamos. Seremi, creo que es súper importante clarificar esto porque efectivamente resulta el tema es teniendo claro, digamos, que el respeto por los protocolos, el respeto por los pasos que ordena la propia legislación y sus reglamentos. ¿Considera usted que hoy día todavía estamos al debe, aún así, se pueden acortar los plazos desde la ventanilla de entrada de un proyecto hasta que salga para efectivamente transformarse, digamos, favorablemente en una acción concreta en la economía? Bueno, eso es lo que yo decía anteriormente. Siempre hay muchos diagnósticos, pero ningún gobierno en concreto es el presidente en este gobierno, el presidente Boric, el que se hace una reforma estructural en los permisos sectoriales. ¿Qué va a significar eso en la práctica? Va a significar reducciones entre 70 a 30% de los tiempos en que hoy día estamos trabajando en reglamento, pero tú vas a poder tener el control respecto de en una ventanilla única y saber efectivamente en qué etapa estás, cuándo estás, reduciendo los tiempos y tener plena transparencia respecto de esos procesos. Entonces es muy importante lo que está ocurriendo a propósito de esta aprobación y ya prontamente la ley de la República, ¿no? Entonces eso yo creo que es fundamental y también significa que hubo un amplio apoyo también de todos los sectores políticos, de todos los gremios, porque creen necesario poder avanzar y profundizar sobre agilizar estos procesos. Evidentemente son más de 380 los permisos sectoriales, eso es mucho, ¿ya? Entonces hay evidentemente una responsabilidad y esto no es la bala de plata, ¿no? Va a agilizar mucho los procesos, pero también resguarda efectivamente y no rebaja los estándares de cuidados medioambientales, que además no se toca la ley y eso es otra discusión que va por otro carril, digamos, pero en el caso nuestro, de los permisos sectoriales, fue aprobado de manera contundente y estamos avanzando justamente para poder ya prontamente tener el reglamento y poder agilizar todos estos procesos que son a veces bien complejos, ¿ya? Y si uno revisa, después estamos hablando de niveles de crecimiento y si uno va a las cifras regionales, y probablemente qué es lo que está pasando con nuestras exportaciones, que también tenemos muy buenas cifras en los últimos 4 años. No hemos dejado de crecer en términos de exportaciones también en los últimos 4 años. ¿Cuáles son los destinos principales que tenemos de nuestras exportaciones? Sabiendo que acuicultura tiene mercados claros que más o menos los identificamos, pero me interesa el dato duro también. Claro. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la región de los lagos, ¿qué es lo que exportamos? O sea, tenemos alimentos y hay los salmones, mitilicultura, obviamente agroindustria también, que es importante, la industria manufacturera. ¿Y qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, en temas de exportación? Si uno revisa los últimos años, el 2022 exportamos $6.875 millones, el 2023 $6.900 millones y el 2024 $6.921 millones, lo que refleja evidentemente competitividad, innovación, capacidad de adaptación de nuestra región de los lagos para poder desarrollar buenos niveles de exportación. Entonces, cuando hay reclamos a veces de algunos sectores, uno puede revisar las cifras y evidentemente todo lo que hemos hecho en estos 4 años es ir creciendo en nivel de exportaciones, como lo acabo de mencionar, que son las cifras oficiales, y por lo tanto, digamos, en ese sentido creemos que tener una región tan diversa como la que tenemos, evidentemente estamos trabajando mucho con el poder fomentar el desarrollo de las exportaciones de las empresas de menor tamaño, que es también parte de nuestro desafío como Ministerio de Economía. Estamos con muchos proyectos, acabamos de probablemente ya se va a indicar, pero estamos en un proceso de licitación para los centros tecnológicos de economía circular, el Startup Labs que se acaba de adjudicar Puerto Vara, que es muy importante. Todo eso son parte de la estrategia del programa de gobierno de nuestro presidente Boric y por lo tanto, digamos, nosotros creemos que son las formas en cómo debiéramos seguir construyendo y avanzando las economías del futuro y eso van a quedar establecidos también como las nuevas formas en que las plataformas de desarrollo económico sostenible van a estar también en la región, que es muy importante. Y ahí tú hablas de los destinos. Evidentemente Estados Unidos, uno de los destinos más importantes, China, Japón,
y en América Latina tenemos Brasil, México como principales también destinos de nuestras exportaciones. Seremi nos comentaba, me parecía interesante este tema de saber los destinos también que la región tiene o prioriza en sus negocios, porque en estas últimas horas, hace un ratito te comentábamos cómo, a propósito de segunda vuelta, el candidato José Antonio Kast fue hasta la casa del expresidente Eduardo Frei, quien recordemos, ¿no es cierto?, que es un personero que hoy día está dedicado también a abrir mercados, ha estado profundamente trabajando en el sector del Asia-Pacífico, desde la mirada, ¿no es cierto?, pero también ha estado en temas públicos como los comités de infraestructura para la mirada estratégica. Pero digo esto porque que José Antonio Kast se junte con un expresidente como Eduardo Frei a hablar de proyectos y a hablar de gobiernos, ya sabemos que Kast estaría corriendo con una buena ventaja, probablemente, siempre hay que dar las peleas, pero la ventaja existe de parte de Kast. Y Kast yo no creo que quiera cortar los negocios con Asia en general, a pesar de todas estas otras con las cortapisas y lo que se levanta, ¿no es cierto?, como muros ideológicos respecto de China y eso, pero negocios son negocios. Kast es un pragmático, Frei también tiene mucho pragmatismo en esto. En ese sentido, usted podría perfilar o podría perspectivar de que la región va a seguir profundizando, por ejemplo, negocios con el sudeste asiático. Los chinos vienen a la alza también en inversiones en distintos ámbitos. Estamos hablando de energía, estamos hablando de varias, no solamente comercio, no solamente mall chinos, digamos. Bueno, la política exterior de Chile se ha caracterizado por ser y eso no ha cambiado de rumbo, digamos, afortunadamente. Uno esperaría que no haya significativos cambios independiente de quién gobierne los próximos 4 años. Que sea el inquilino de la moneda, claro, eso todavía está por definirse, digamos, y frente a eso yo no me puedo referir, pero en la práctica yo lo que veo de nuestra región es que tenemos condiciones muy apropiadas para seguir manteniendo nuestras relaciones comerciales, seguir creciendo en nivel de desarrollo económico y por lo tanto mejorando también. Usted ve actores regionales que están conformes con lo que hasta aquí se ve, digamos, de ese comercio, de esas relaciones. Claro, yo creo que siempre, en general, los agentes económicos van a requerir probablemente, digamos, un mayor avance o mayores niveles de desafío para poder tener mayores posibilidades de exportación y agrandar sus volúmenes de exportación. Pero también creo que es importante, y el mundo y los agentes económicos así también lo entienden, que también hay que ver qué es lo que pasa con los mercados. Uno no puede crecer, puede tener un potencial para crecer, que creo que en este caso, si hablamos de acuicultura, yo soy de la idea que efectivamente nosotros debemos tener una política de Estado a largo plazo para la economía azul, que me parece que eso debiera ser parte de los desafíos de futuro, digamos, a quien le corresponda gobernar, porque evidentemente tenemos ventajas sobre eso y hay que trabajar para poder mejorar esas condiciones. Pero también hay que, una vez tenidas las condiciones, también hay que trabajar en función de lo que el mercado requiere, ¿ya? Porque nos ha pasado también en parte de nuestra historia regional que hemos sobrecalentado los mercados, han bajado los precios y después llegamos, claro, sin duda. Entonces son todas las cosas que debemos cuidar, pero evidentemente nuestra región tiene condiciones extraordinarias para poder mejorar. Y hablemos de otros sectores como la leche, la carne, que también están en buen pie hoy día. Así que hay mucho que hacer en nuestra región de los lagos y además nuestra región tiene hoy día una condición bien particular y esta es una región bien pujante en materia macroeconómica, estable en toda su dimensión y por lo tanto en ese sentido creemos que cuando se dicen cosas desde el punto de vista o se trata mal más bien a los funcionarios públicos o al desarrollo que ha tenido este gobierno en materia económica, bueno, las cifras hablan de otra cosa y eso que finalmente es lo que va a quedar. Gracias, Seremi. Estamos en el tiempo por acompañarnos hoy día. Nos quedó fuera, vamos a tener que invitarlo en pocos días porque queremos hablar del bicentenario también, cómo económicamente perspectivamos estos 200 años de Chiloé. Yo sé que usted ahí tiene el corazón. Y además tenemos un plan bicentenario económico muy importante ahí. Ya, pues dejamos pendiente eso. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Y hasta una siguiente oportunidad. Nos despedimos, nosotros escuchamos mañana vamos a estar, ¿no es cierto?, en día miércoles, mitad de semana también con nuestros entrevistados aquí en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos. Disfrute la tarde, hasta mañana, chao.